Me llamo Ángela. Tengo 45 años, soy ama de casa, esposa y, para ser sincera, me he estado alejando de la fe que una vez tuve tan cerca. Eso fue hasta el día en que mi auto volcó en una carretera helada, y morí. Pero la muerte no fue el final. Porque en ese mismo momento, Jesús vino a mí, no con ira, sino con misericordia. Y lo que Él me mostró, amigos, cambió todo. Reveló visiones aterradoras de los próximos 3 días de oscuridad. Pero lo más urgente fue que me diera 5 advertencias claras, 5 cosas que absolutamente no debes hacer durante esos días. Uno de ellos, en particular, tentará a la mayoría de las personas por miedo, y podría destruirlas. Los compartiré todos en este vídeo. Si crees que Dios todavía habla y que debemos escuchar, escribe amén en los comentarios. Porque esto no es solo una historia. Es una llamada de atención. Solía pensar que estaba bien. La vida simplemente continuó. Pero últimamente he empezado a sentir algo que no puedo nombrar exactamente. No es exactamente miedo, es solo un sentimiento pesado en mi corazón. Quiero orar. De verdad que sí. Pero cada mañana me despierto tarde. Todas las tardes estoy agotada. Y por la noche, me entretengo con las tareas de mis hijos, cocinando, respondiendo correos electrónicos de clientes y navegando por las redes sociales. Cada vez que paso junto al crucifijo colgado a la entrada de mi dormitorio, siento una ligera punzada de culpa. Pero luego lo ignoro, mañana rezaré más. Pero ese mañana nunca llega. Hasta esa tarde. Acababa de terminar de trabajar. El cielo parecía inusualmente nublado, aunque solo eran poco más de las 5. Me subí a mi auto, encendí la radio y planeé pasar por el supermercado para comprar algunas cosas para la cena. Mis ojos se posaron en el espejo retrovisor. Y por alguna razón, mi corazón se hundió. Algo se sentía mal. Me invadió una fuerte sensación, como si mi propia alma estuviera llamando a la puerta, tratando de advertirme. Ángela, detente. Pero no me detuve. Estaba conduciendo por una carretera que conocía desde hacía años, en dirección a un giro hacia la calle principal, con árboles a ambos lados. De repente, cayó un aguacero como una cascada. Ni siquiera tuve tiempo de encender los limpiaparabrisas. Así que disminuí la velocidad y agarré el volante con fuerza. Las luces de la calle se atenuaron. La radio dejó de sonar. Empecé a sentir que me faltaba el aire, sin saber por qué. Entonces lo escuché. Un ruido fuerte, el sonido del metal chocando. Cristales rotos. El tipo de ruido que se extiende interminablemente, antes de desvanecerse. El dolor me atravesó como una espada, atravesándome desde la garganta hasta el pecho. Grité, pero luego todo se oscureció. Cuando abrí los ojos me vi a mí mismo. Vi mi cuerpo, inmóvil detrás del volante. Luces intermitentes. Una puerta de camión torcida. Bocinas sonando. Gente gritando. Pero extrañamente, ya no sentía ningún dolor. No sabía cómo llamar a ese sentimiento. ¿Fue mi alma abandonando mi cuerpo? ¿Una alucinación? Lo único que sabía era que me estaba mirando desde fuera. Como un espectador en la película de mi propia vida. Estaba aterrorizado. No sabía qué hacer. No entendí por qué todavía estaba consciente. Quería gritar, pero nadie podía oírme. Intenté comunicarme con el oficial que acababa de llegar. Pero mi mano lo atravesó como niebla. Entonces apareció una luz, no cegadora, sino suave. Como el sol de la mañana filtrándose a través de las hojas. Un túnel se abrió encima de mí. Y hubo un suave tirón que me atraía hacia allí. No sabía a dónde iba. Pero por primera vez en meses, sentí paz. Un profundo sentimiento de amor incondicional, sin juicio. Lloré, aunque no había lágrimas. No sé cuánto tiempo estuve a la deriva. Hasta que apareciste tú. Llegaste en un silencio que nunca olvidaré, como un padre, un amigo, un pastor. Sentí que lo sabías todo sobre mí, incluso las cosas más vergonzosas que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Y aún así, no te disgustaste. Al contrario, me amabas. Jesús me ama. Él llamó mi nombre. Ángela.
Y en ese momento sentí que mi corazón iba a estallar. Luego colocó suavemente su mano sobre mi hombro. Su voz era cálida. Tu tiempo en la tierra aún no ha terminado. Pero antes de que regreses, necesito que veas esto. Es muy importante y debes recuperarlo. No podía imaginarme lo que estaba a punto de mostrarme. No era una película. No era una pintura. Fue una experiencia que abarcó todo mi cuerpo, como si me sumergiera en otro mundo. Una tierra sofocantemente oscura. Nunca me había sentido tan pequeño. Pero nunca me había sentido tan decidido. Si pudiera volver atrás, hablaría. Les advertiría. Ya sea que me creyeran o no, lo haría igualmente. Si estás leyendo esto, por favor, no dudes rápidamente. He visto cosas. He sido enviado por Dios. Si me crees, escribe el amén para que sepa que no estoy solo. Y por favor, sigan escuchando. Porque lo que debes evitar a toda costa durante esos días oscuros podría salvar tu alma. Recuerdo vívidamente ese momento, cuando Jesús me miró. Suavemente, pero solemnemente. Y dijo: Ángela, ahora te mostraré lo primero que la gente debe evitar durante los 3 días de oscuridad. Algo que parece inofensivo, pero que en realidad abre de par en par la puerta a la oscuridad. Cuando terminó de hablar, el espacio a mi alrededor comenzó a cambiar. Me llevaron a un lugar extraño, oscuro, pesado y lleno de algo profundamente inquietante. Vi una habitación pequeña y poco iluminada. Una suave luz amarilla brillaba desde un rincón del techo. Una mujer, cuyo nombre era Anna y de alguna manera ya sabía su nombre, estaba arrodillada en el suelo. Ella tembló. Su rostro enterrado entre sus manos. Entonces ella rompió a llorar. Su voz se elevó en pánico. «Oh Dios, ¿por qué estás en silencio? ¿Me has abandonado? Tengo mucho miedo. Por favor, haz algo». Ella repitió esas palabras una y otra vez. Como si intentara sacudirse un vacío invisible. Sentí su dolor, profundamente. Pero entonces comencé a sentir que algo andaba mal. Las oraciones de Ana no trajeron paz. Hicieron la habitación más pesada. Desde los rincones oscuros empezaron a moverse figuras sombrías. No tenían una forma definida, solo volutas de humo espesas y siniestras. Aún así estaban vivos. Y revoloteaban a su alrededor. Atraído por el miedo y el resentimiento en cada palabra. Un leve silbido llegó a mis oídos. Un escalofrío me recorrió la espalda. Jesús me susurró al oído. Ángela, estás presenciando una especie de oración en la que muchos caerán durante esos días. Es una oración que nace del miedo, de la falta de fe, del vacío del Espíritu Santo. No me alcanza. Sacude el reino espiritual, pero no está dirigido hacia el cielo. Entonces apareció una criatura. Parecía un ángel radiante y hermoso. Pero había algo extraño. Sus ojos eran demasiado lisos. Demasiado perfectos. Demasiado falsos. Se acercó a Anna y le susurró suavemente. No te preocupes. Todo estará bien. Simplemente cree en ti mismo. Ya no hay necesidad de orar más. Las palabras eran dulces, pero me provocaron una oleada de miedo. Anna parecía encantada. La luz de la criatura comenzó a desvanecerse. Y las sombras apretaron su control sobre ella. Me di la vuelta, incapaz de soportarlo. Luego se desarrolló otra escena. ¿Simple? Igual. Pero completamente diferente. Un hombre estaba sentado en silencio, con las manos entrelazadas. Sin lágrimas. Sin miedo. Él simplemente dijo: Señor Jesús, confío en ti. Pase lo que pase, yo te pertenezco. Y entonces lo vi. Un resplandor tenue y transparente lo rodeaba. Como un escudo invisible. La oscuridad se detuvo, congelada, como si hubiera tocado fuego. ¿Lloré? Ahora lo entendí. Realmente lo entendí. No toda oración llega a Dios. Y cuando lleguen esos 3 días oscuros. Si yo, o cualquier otra persona, permitimos que el miedo tome la delantera en lugar de la fe, abrimos la puerta al enemigo.
Jesús se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de amor. Pero también seriedad. Él dijo: Ángela, en aquellos días la oración no debía ser un canto repetitivo ni una emoción caótica. Debe ser una declaración de fe, una invitación para que yo intervenga. Recuerda, mi nombre no es un hechizo mágico. Es una verdadera fuente de poder cuando se la invoca con un corazón humilde y confiado. Todavía me estaba recuperando de la primera visión. Cuando Jesús tomó mi mano. Él no dijo nada, pero me miró con ojos llenos de tristeza y compasión. Y luego, una vez más. La escena a mi alrededor empezó a cambiar. Y esta vez, me encontré en medio de un barrio normal, como cualquier otro que hubiera conocido. Pero el ambiente era todo menos normal. Todo estaba envuelto en un gris intenso. No era el anochecer, ni la niebla. Era una especie de oscuridad vaga pero densa que se colaba, envolviéndolo todo, filtrándose hasta el aire. Oí el sonido de los martillos, el ruido de la madera contra la madera, el golpeteo seco de los clavos al ser clavados y los gritos de la gente resonando por todas partes. La gente intentaba sellar sus casas. Las ventanas estaban bloqueadas con madera contrachapada, cemento, lonas, incluso con muebles y refrigeradores. Algunos ataban cadenas a las puertas principales como si intentaran aislarlas del mundo exterior. Todos estaban en pánico. Tenían los ojos abiertos de miedo. Un hombre, con manos temblorosas, extendía mortero alrededor del marco de la puerta, susurrando: hay que sellarlo bien. No dejen que entre la oscuridad. No dejen que entre. Miré a mi alrededor y se me encogió el corazón. Estaban dando lo mejor de sí, pero aún no era suficiente. Empecé a ver finos zarcillos negros, como seda, filtrándose silenciosamente incluso por las grietas más diminutas. El aire dentro de las casas se volvió denso, sofocante. Entonces oímos los gritos. Los golpes en las puertas. Los gritos de desesperación. Una casa cerca de mí se abrió de repente, no por el viento ni por ninguna fuerza externa, sino por algo adentro. Una mujer salió corriendo, gritando. Tenía la mirada perdida, el cabello despeinado y las manos alzadas como si intentara protegerse de algo invisible. Me volví hacia Jesús. Él seguía allí, irradiando su luz, manteniendo a raya la oscuridad. Dijo: Ángela, estás presenciando los esfuerzos de la humanidad cuando están sin mí. Las cosas materiales no pueden detener la oscuridad espiritual. En esos días, el miedo los impulsará a actuar con insensatez, clavar, enyesar, proteger. Pero nada de eso puede detener la verdadera oscuridad. Solo, y soy la puerta verdadera. El refugio seguro. Me estremecí al reflexionar sobre lo que estaba sucediendo. El Señor continuó: cuando las personas intentan confiar en sus propias fuerzas presas del pánico, no solo están desprotegidas, sino que también abren la puerta para que el miedo se apodere de sus corazones. Es ese mismo miedo el que sirve de puente para que entre la oscuridad. Luego apareció otra escena. Sencillo. Específico. Una casa pequeña, ni de lejos tan fortificada como las demás. La puerta estaba apenas cerrada, sin barreras ni cadenas. Pero dentro, una familia de unos 5 miembros estaba sentada alrededor de la mesa. Se tomaban de la mano, apenas hablaban, cantando en voz baja un himno familiar. Confío en el Señor, todos los días. Sus voces eran tranquilas. Sus ojos estaban fuertemente cerrados. No había miedo, solo rendición. Y vi una luz tenue, como la niebla de la mañana, rodeando aquella casa. La oscuridad exterior pareció tocarla, y luego retroceder, incapaz de penetrarla. Me acerqué más. En los ojos de esas personas, no vi esfuerzo, sino descanso. No vi un plan, sino fe. No pude contener las lágrimas. Jesús dijo con dulzura: ¿ves, Ángela? No confían solo en la fuerza humana. Saben que, y soy la roca, la fortaleza. En lugar de intentar cerrar la puerta, abren sus corazones para que yo entre. Bajé la cabeza. Mi corazón se despertó profundamente. Durante muchos años, intenté controlar mi vida como los demás, preocupándome, planeando, construyendo muros para protegerme. Pero no siempre abrí mi corazón de verdad para que Dios entrara, como la gente de esa sencilla casa.
Usted está leyendo esto y tal vez usted también se ha preocupado, ha almacenado suministros y ha hecho listas de qué hacer cuando surgen problemas. Pero les imploro, no se preparen solo con sus propias fuerzas. Comiencen a prepararse espiritualmente, deja que el Espíritu Santo te guíe en cada paso, incluso en los asuntos más pequeños. Porque en aquellos días, una sola decisión correcta, guiada por Él, podía salvar a toda la familia. Si entiendes lo que digo, si tu corazón se conmueve, elevemos esto juntos a Dios. Querido Señor Jesús, ya no quiero depender de mis propias fuerzas. Te entrego mi corazón y mi familia. Y si realmente quieres sobrevivir los próximos días, no con muros de ladrillo, sino con fe, por favor escribe, amén. El Señor es mi fortaleza. Creí que ya había visto suficiente, pero no fue así. Cuando Jesús puso su mano sobre mi hombro, la escena cambió nuevamente. Ya no estaba en esos lugares físicos oscuros. Esta vez, me encontré en medio de un mundo caótico, vibrante y aterrador virtual mundo. Frente a mí había miles de pantallas, teléfonos, tabletas, computadoras, televisores, todas brillantes. Cada segundo, decenas, cientos, de publicaciones, mensajes y vídeos cortos aparecían y desaparecían, y luego reaparecían. La gente compartía frenéticamente información sobre señales extrañas, apariciones y sueños proféticos del Apocalipsis. Rumores de supuestas fuentes fiables y advertencias escalofriantes. En los vídeos aparecieron rostros tensos, ojos abiertos y voces temblorosas. Cuidado, gritaron a sus cámaras. Tengo pesadillas. Oigo susurros en la noche. Enciendan velas. Sellen las puertas. No las abran. Una persona de mi grupo de oración incluso dijo, la sangre se derramará. Me estremecí, no por el contenido, sino por cómo se estaba extendiendo. Era como si cada palabra que pronunciaban, cada línea que tecleaban, cada voz que hablaba, creara finos hilos oscuros, hilos que se extendían, conectándolos con las mismas cosas que temían. Los hilos se estiraban, se entrelazaban, se tensaban en una red oscura que envolvía todo el espacio. Me giré y los vi, entidades sombrías, de aspecto humano, que extraían energía de esa red. Rieron suavemente, como si se alimentaran de las palabras inconscientes de la gente. Empecé a tener dificultades para respirar. El aire mismo parecía contaminado por las palabras pronunciadas. Susurré, «Oh Dios, ¿qué es esto?» Jesús me miró. Su voz era tranquila, pero llena de poder. Ángela, estás presenciando algo que la mayoría de mi pueblo pasa por alto. Cada palabra dicha sobre el mal, incluso si pretende advertir, puede convertirse en un conducto para él. Cuando tu boca habla más de oscuridad que de luz, sin darte cuenta la estás exaltando, colaborando con ella. Me quedé sin palabras. Nunca había pensado que lo que una vez compartí sobre señales del Apocalipsis, sobre sueños extraños, sobre cosas sobrenaturales, pudiera crecer en el miedo y el caos. Pero ahora, lo vi claramente. Cada palabra que digo no está exenta de consecuencias. El Señor continuó, hay cosas que ven y oyen que solo deben guardarse en oración silenciosa conmigo. No todo tiene que ser proclamado. No todos los miedos tienen que ser compartidos. Porque cuando siembras miedo, estás trabajando a favor del enemigo. Me eché a llorar. Recordé todas las veces que reenvié vídeos de advertencia, publiqué estados de ansiedad y compartí noticias de última hora, sin orar primero. Sin pedirle discernimiento a Dios. Sin analizar mis motivos. Pensé que estaba ayudando a otros a prepararse, pero en realidad, solo estaba aumentando su miedo. En ese momento apareció otra escena. Una pequeña habitación. Solo unas cuantas personas, quizá un grupo de oración. Sin teléfonos. Sin altavoces. Sin noticias. Estaban sentados en silencio, leyendo la Biblia. Algunos oraban en silencio, otros cantaban suavemente un himno que exaltaba el nombre del Señor. Sus rostros estaban serenos. Una luz suave emanaba de ellos. Y no vi ningún hilo oscuro que los conectara. Ninguna entidad se les acercó. Solo luz. Jesús dijo, ¿lo ven? Esas personas conocen la verdad. No niegan que la oscuridad se acerca, pero deciden no darle fuerza. Mantienen sus ojos puestos en mí. Y eso es suficiente. Asentí.
Me dolía el corazón, pero también se estaba curando. Me di cuenta entonces de que en los próximos días oscuros las palabras no son solo información. Son instrumentos. Pueden abrir la puerta al cielo o al infierno. Si estás leyendo estas líneas, por favor detente y pregúntate, ¿a quién sirve cada palabra que digo, comparto o envío? Si es Dios, verás la luz seguirte. Pero si no tienes cuidado, podrías, sin darte cuenta, propagar la oscuridad con tu propia boca. Solía pensar que en los momentos más difíciles, cualquiera que tuviera una Biblia en la mano estaría protegido. Creía, mientras tenga la palabra de Dios, es suficiente. Pero luego vino la siguiente visión, una que me destrozó el corazón y me hizo llorar sin parar. Esta vez, Jesús no dijo nada. Solo puso su mano sobre mi hombro y me llevó a un lugar que parecía un corredor que se extendía entre reinos. Puerta tras puerta bordeaban el camino, y cada una daba a una escena diferente. La primera puerta se abrió con un crujido. Entré. Había un hombre, de unos 50 años, de pie y solo en una habitación en penumbra. Apretaba una Biblia con manos temblorosas. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban y el sudor le corría por las sienes. La luz de la vela parpadeaba violentamente a su lado, proyectando sombras irregulares en las paredes. Afuera, el viento aullaba con voz propia. Presa del pánico, abrió la Biblia, no en oración ni en rendición, sino pasando las páginas frenéticamente, como si buscara un hechizo mágico. El Señor es mi luz, mi salvación, no temo a nadie, pronunció las palabras con voz ahogada, repitiéndolas una y otra vez, cada vez más alto y más rápido, como un mantra. Pero la habitación solo se enfrió más. Las sombras se acercaban sigilosamente. Cuanto más leía, más desesperado estaba. No estaba, descansando en la palabra, él estaba pegajoso sin fe, recitando la verdad con los labios, pero sin un corazón confiado. Y la oscuridad lo sabía. De repente, algo invisible golpeó las paredes con una fuerza que hizo temblar el suelo. La vela se apagó. El hombre gritó. Me di la vuelta, incapaz de mirar más. Entonces Jesús abrió la segunda puerta. Dentro, una joven estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo. Su Biblia estaba a su lado, sin abrir. En su regazo había una tableta. Estaba transmitiendo en vivo para miles de personas. Su voz era tranquila, pero su mensaje no. Todos, escuchen. Tuve otro sueño. La tercera trompeta está a punto de sonar. El caos ha llegado. Abastezcanse de comida, consigan aceite, sellen sus casas. Ya vienen. Se avecina sangre. Los corazones reaccionaron con pánico. El chat en vivo explotó con respuestas temerosas. Miré a mi alrededor y vi cómo cada palabra que salía de sus labios se convertía en un hilo de oscuridad, conectándola con sus oyentes. Y con cada palabra de terror, la red se espesaba. Pero ella sonrió, pensando que estaba ayudando. Me volví de nuevo hacia Jesús con el corazón angustiado. Él habló suavemente. Ángela, mi pueblo no perece por falta de conocimiento, sino por falta de sabiduría. No todos los sueños son para ser transmitidos. Algunos son invitaciones a interceder en silencio. Cuando el miedo es más fuerte que la fe, incluso la verdad puede convertirse en un arma en manos del enemigo. Abrió otra puerta. Esta vez, la sala era humilde. Sin vela, sin transmisión en vivo, sin actuación. Solo un joven sentado en silencio. Su Biblia estaba abierta frente a él. Tenía los ojos cerrados. Sus labios apenas se movían, susurrando oraciones que solo Dios podía oír. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No por miedo, sino por rendición. Oraba no solo por sí mismo, sino por los demás. Por su familia. Por su iglesia. Por su ciudad. Por los desconocidos. La atmósfera a su alrededor brillaba suavemente con una luz indescriptible. No expulsó la oscuridad con fuerza. Simplemente, rechazado para dejarlo entrar. Jesús me miró otra vez. Ya ves, hija, no es el palabra solo, ni la Biblia en la mano, eso trae seguridad. Es la postura del corazón. Es si invitas a mí para morar en ti. Quienes descansan en mí, incluso en silencio, estarán rodeados de mi gloria.
Quienes entran en pánico y proclaman sin discernimiento pueden abrir puertas que nunca pretendieron abrir. Caí de rodillas. Todo lo que creía entender, estaba siendo despojado. Todos mis esfuerzos, mi ruido, mis advertencias, sin intimidad con él, eran solo ruido. Y en algunos casos, invitaciones abiertas al miedo. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. En los días venideros, no serán las voces más fuertes las que transmitan mi poder. Serán las silenciosas, las que tiemblan en mi presencia, las que obedecen, las que se aferran a mi palabra y la viven, no solo la dicen. Él se agachó y me ayudó a ponerme de pie. Mi visión se volvió borrosa por las lágrimas. Mi alma, una vez llena de ansiosa lucha, ahora comenzó a asentarse. Finalmente lo entendí. Prepararse para lo que viene no se trata de acumular. No se trata de cerrar puertas, reenviar todos los vídeos ni amplificar el miedo. Se trata de, invitándolo para habitar en nosotros completamente, permitiendo que su paz reine cuando el mundo tiembla, permitiendo que su luz brille cuando la noche se hace espesa. Así que ahora os pregunto a vosotros, sí, a vosotros que todavía estáis leyendo. ¿Realmente has abierto la puerta de tu corazón a Jesús? ¿O simplemente te estás atrincherando con conocimiento, rituales y miedo? No es momento de entrar en pánico. Es para presencia. No una reacción, sino relación. No son titulares, sino, su voz. Si tu corazón se conmueve, si las lágrimas brotan de tus ojos como brotaron de los míos, no esperes. Ahora mismo, levanta las manos, aunque sea en silencio, y di. Señor Jesús, no solo quiero sobrevivir. Quiero vivir en ti. Ven y sé mi paz, mi protector, mi único refugio. Confío en ti, no en el mundo, no en el miedo. Solo en ti. ¿Y si esa es tu oración? Entonces verás temblar la oscuridad. Porque donde quiera que él habita, la luz nunca será vencida. Pronunció palabras que resonaron con un vacío sin vida. Parecían carteles de cartón arrancados de sus soportes, arrastrados por el viento, que se estrellaban contra la pared antes de desplomarse en el suelo. Entonces los vi, entidades sombrías, riendo nerviosamente, dando vueltas a su alrededor. No tenían miedo. Al contrario, parecían atraídos por su pánico y por el uso tergiversado de la palabra de Dios. La escritura en sus labios estaba distorsionada, no nacida de la fe, sino envenenada por el miedo y la duda. Me di la vuelta, incapaz de soportar la vista. La segunda puerta se abrió. Apareció una nueva escena. Un grupo de personas, creyentes, supuse, discutían. Cada uno sostenía una Biblia, apuntándola a los demás, en voz alta, citando en voz alta. Eres una persona caída. Porque la Biblia dice que debes ser castigado. En el libro, escucha, te advierto, en nombre de la palabra de Dios. No había humildad. No había amor. Solo ruido. La Biblia en sus manos ya no era la palabra de vida, sino un arma, una excusa para el orgullo y el juicio. Vi sus palabras como dagas, apuñalándome, solo para girar y traspasarme. La atmósfera era sofocante, cargada de decadencia espiritual. Lo supe entonces, estaba presenciando la profanación de lo sagrado. Me desplomé en el suelo, susurrando, Señor, ¿por qué los dones que das para sanar se usan para herirnos unos a otros tan profundamente? Jesús estaba a mi lado. Su mirada no reflejaba enojo, sino profunda tristeza. Dijo, Ángela, ¿ves? La Biblia es fuego. El fuego puede calentar, pero también quemar. Si te acercas a ella con reverencia y humildad, recibirás vida. Pero si traes una mente nublada por la duda o el orgullo, si conviertes mi palabra en un amuleto, entonces se convierte en un arma de doble filo. La gente se herirá a sí misma. Me cubrí la cara y lloré. Porque yo también había sido así. A veces leía la palabra de Dios por obligación, como si fuera una fórmula. A veces citaba las Escrituras para ganar discusiones, no para sanar. A veces las usaba para calmar mis miedos sin abrirle verdaderamente mi corazón. Jesús tocó mi mano. Mira aquí. Se desarrolló una nueva escena. En una habitación pequeña y tranquila, iluminada únicamente por la luz de las velas, estaba sentada una anciana. Su cabello era blanco como el algodón, sus ojos profundos y pensativos. No tenía prisa.
Sostenía la Biblia como un tesoro preciado. No la abrió de inmediato, sino que la apretó contra su pecho, cerró los ojos y susurró: Señor, por favor concédeme la luz para ver tu voluntad. Entonces, abrió el libro lentamente, leyendo cada línea con atención. Y lo vi, luz emanando de las páginas. Suave. Cálida. Llenó toda la habitación, y la oscuridad no pudo entrar. Jesús dijo: ese es el temor a mí. Así es como debes acercarte a mi palabra. Miré a la anciana y anhelaba ser como ella, no solo sostener la Biblia en mis manos, sino reverenciarla en mi alma. Pero aún más doloroso que ver la oscuridad a mi alrededor era ver el amor puro, ahogado por la desesperación. Me encontré en una habitación sencilla. Las luces estaban apagadas. Una pequeña vela titilaba en el altar. Una mujer estaba arrodillada allí, delgada y frágil, con el cabello enredado y los ojos oscurecidos por tantas lágrimas. Ya no susurraba. Gritaba: «Oh, Dios, por favor, no lo dejes ir. Hijo mío, sálvale. Aunque solo haya una oportunidad, debes salvarle. No lo aceptaré si se pierde». Contuve la respiración mientras sus llantos empapaban la Biblia que apretaba contra su pecho. Pero su voz ya no sonaba a fe. Era desesperación. El grito de una madre, herido en el alma. Jesús estaba a mi lado. Su mirada era pesada. Luego apareció otra escena. Su hijo estaba en un lugar diferente. Una habitación fría y sombría, con las paredes marcadas con símbolos extraños. Velas negras ardían. El humo se elevaba del incienso como susurros, como la llamada de los demonios. Su rostro estaba pálido, sus ojos helados. Esto no era solo rebelión. Había deleite en la oscuridad. Cuando alguien llamó a la puerta y pronunció el nombre de Jesús, él se rió. Una mueca burlona y siniestra. Me estremecí. ¿Lo ves, Ángela? La voz de Dios me atravesó como un cuchillo. Ella ama a su hijo, y yo también. Pero no puedo obligar a nadie a elegir la luz. Les he dado libre albedrío. Y cuando alguien me rechaza y elige la oscuridad, se encierra en su propio corazón. La miré y esta vez vi más. Oscuros hilos, delicados, como hilos, se extendían desde su hijo, envolviéndola. Cuanto más gritaba, más se aferraba a él, más presionaba a Dios para que actuara, más se hundía. Ella se estaba deslizando hacia la misma oscuridad. Quise correr hacia ella. Agarrarla por los hombros y gritarle: «Para. No dejes que tu hijo te hunda el alma con el suyo». Pero no pude. No me permitían intervenir. Solo podía observar y escuchar. Jesús dijo: «Ángela, muchas personas, por amor, permiten que la oscuridad en sus seres queridos los aleje de mí. No entienden que las oraciones llenas de desesperación, exigencias y presión emocional no solo son ineficaces, sino que también les abren la puerta a la oscuridad». Lloré. Pensé en mis seres queridos. En cómo había orado como Linda. En cómo una vez le rogué a Dios que cambiara a alguien. En cómo me negué a aceptar su no. «¿Qué se supone que debo hacer?», susurré. «No puedo pedirle a la persona que amo». Dios puso su mano sobre mi hombro. Su voz era suave, pero firme. «Oren, pero no se aferren. Oren con fe, no con desesperación. Entréguenmelos. Suéltenlos. Confíen en que los amo más que ustedes. Pidan que la luz brille. Pidan que los despierten. Pero no intenten controlar su voluntad con sus oraciones». Temblé. Una parte de mí se resistió. Otra parte se sintió libre. Entonces entendí: Dios no quería que me rindiera. Simplemente no quería que me hiciera el Salvador. Ese es su papel. Dios continuó: «Debes orar según la guía del Espíritu. Habrá momentos en que pondré en tu corazón la carga de interceder con valentía. Pero también habrá momentos en que se requerirá silencio, no porque no escuche, sino porque algunas almas han elegido su camino. No puedes salvarlas solo con tu fuerza». Miré hacia atrás a la mujer. Esta vez, ella estaba quieta. Sus brazos se extendieron. Sus ojos se elevaron hacia el cielo. Ella susurró: «Señor,
Te lo entrego. Sea lo que sea que elija, creo que tu amor es más grande que mi dolor. Vi cómo las hebras oscuras se retiraban. La habitación se iluminó. Las sombras no desaparecieron del todo, pero ya no la consumían. En la siguiente revelación, vi la oscuridad arrastrándose por las paredes. Oí gritos apagados. Presencié almas debatiéndose entre la luz y la sombra. Pero esta visión era silenciosa, silenciosa. Y eso la hacía aún más aterradora. Comenzó como una tarde normal en tiempos difíciles. La gente no corría. No gritaba. Estaba sentada. Inmóvil. Los teléfonos y las tabletas les iluminaban el rostro con un tenue resplandor. Las linternas zumbaban débilmente. Estaban investigando. Una muchacha de unos 20 años leyó una lista de nombres de espíritus malignos guardados en algún sitio web oscuro. Un anciano copió símbolos protectores en un cuaderno, cuidadosamente dibujados a partir de fuentes online. Otros repitieron cánticos de vídeos de emergencia virales. Dijeron que estaban tratando de entender cómo funcionan los demonios para poder protegerse. No se dieron cuenta, estaban jugando con fuego. Pero vi lo que ellos no pudieron. Cada vez que se pronunciaba un nombre demoníaco, incluso de pasada, una fina grieta en el espacio se abría. Un soplo de oscuridad escapaba. Un destello rojo emergía, extendiéndose hacia ellos como una mano. Lo que ellos creían que era investigación, era una invitación invisible. Seres sombríos se acercaron. Sus formas eran indistintas, no del todo humanas ni del todo bestiales, pero estaban llenas de malicia, atraídas por la llamada. Cada persona quedó envuelta, no en ruido o pánico, sino en una opresión pesada y silenciosa. Algunos ni siquiera se dieron cuenta de que estaban siendo observados por las mismas fuerzas que estaban estudiando. Temblé. Entonces Jesús apareció a mi lado. Al principio no dijo nada, pero su presencia destrozó el espacio opresivo. Una luz me envolvió, fuerte y radiante, protegiéndome de los susurros insidiosos. Me miró a los ojos y dijo: Ángela, mi nombre, Jesús, es el nombre sobre todo nombre. Es el único poder que necesitas. Todo nombre pronunciado, ya sea en broma, por curiosidad o por investigación, es una forma de invocación. Una invitación silenciosa que no necesita ser pronunciada. Incliné la cabeza. Y lo entendí. Sé que dices la verdad. Antes quería saber, protegerme. Pero nunca imaginé que la curiosidad pudiera abrir la puerta a la oscuridad de esta manera. No les prestes atención, continuó el Señor. No te preocupes por sus nombres ni por cómo actúan. Se alimentan del miedo, de la curiosidad inocente. Pero mi nombre, solo mi nombre, basta. Cuando proclamas mi nombre, cuando alabas, cuando reflexionas en mi palabra, ningún otro nombre puede permanecer firme. Miro a mi alrededor y veo gente que no busca nada. No están en línea ni leen nombres desconocidos. Simplemente proclaman a Jesús. Una madre mece a su bebé con un himno. Un hombre se arrodilla, leyendo los salmos. Un niño dibuja una cruz. No hay brechas donde viven. Ninguna entidad se atreve a acercarse, pues el nombre del Señor se eleva por encima de todo. Dios dijo una última vez, en esos días oscuros, concéntrate solo en mí. Guarda silencio absoluto ante cualquier nombre de oscuridad. Mi luz basta para disipar todas las sombras sin que tengas que nombrar al enemigo. Una vez pensé que la muerte era el fin. Pero ahora, de pie en esta luz eterna, lo sé, es solo una puerta. Y me preparo para cruzar esa puerta y regresar. Mi corazón late con fuerza. He visto demasiado. Cada visión es como una flecha que me atraviesa el alma. No solo veo, he vivido con ellas, compartiendo sus miedos, temblando juntas, esperando juntas, jadeando. Ahora me doy cuenta de que las personas en esos 3 días oscuros no fueron destruidas por fuerzas brutales externas, sino por las grietas profundas dentro de sus propias almas. He aprendido que la oscuridad no es tan aterradora como el descuido de la luz. Que la desesperación no es tan aterradora como la fe marchita. Y ahora estoy de pie, todavía soy yo, pero ya no soy el mismo que antes. Jesús aparece una vez más. No viene como un juez glorioso y poderoso, ni como la imagen deslumbrante del reino. Se acerca como un amigo, como un padre,
alguien que aprecia mi alma más de lo que jamás imaginé. La luz que emana de él es cálida, pero no abrasadora. Fuerte, pero no abrumadora. Me miró, esos ojos, ¡ay, esos ojos! Como un mar infinito, que contenía toda la tristeza, todo el amor, toda la paciencia del universo. Me eché a llorar, no por miedo, sino porque sé que el momento de la despedida está cerca. Él tocó mi mano. Ángela, dijo con voz suave como la brisa. Lo que ves no es solo para que lo sepas. Es para que lo recuerdes. Incliné la cabeza. ¿Pero quién me creerá? ¿Quién me escuchará? Hay demasiada gente que se burla de lo espiritual. No creen en lo que no pueden tocar. Sonrió, una sonrisa sin decepción. Solo quedó la bondad pura. No necesitas hacerles creer. Solo necesitas compartir con quienes estén dispuestos a escuchar. La semilla de la fe no brota de argumentos, sino de testimonios sinceros sembrados con amor. No tengas miedo. Siempre estoy contigo. Levanto la vista. Las imágenes recorren mi mente como un torrente, una casa sin blindaje pero llena de luz, palabras que siembran vida en lugar de oscuridad, una mujer que aferra su Biblia con fuerza, como si abrazara su propia existencia. Me miró como si pudiera leer cada pensamiento. La mejor preparación no es una linterna, comida almacenada ni un refugio antibombas, sino un corazón que me ama. Una fe viva y una vida que obedece a mi espíritu. Me quedé sin palabras. Porque esas cosas no se compran con dinero. Hay que elegirlas, cada día, cada hora. Requieren sacrificio, obediencia y amor incondicional. Has visto la oscuridad, continuó. Pero ahora te mostraré algo más grande. De repente, todo el espacio a mi alrededor se iluminó, pero no era una luz cegadora. Era una luz de esperanza. Vi a cada persona, miles, millones, alzarse en medio de la oscuridad. No eran perfectos, ni fuertes como el mundo entiende. Pero se mantuvieron firmes. ¿Porque creían? Oraron. Cantaron. Se ayudaron mutuamente. Abrieron sus puertas a desconocidos. Compartieron su último pedazo de pan. Se impusieron las manos e invocaron el nombre del Señor. Esa es la luz verdadera, dijo. La luz no necesita competir con la oscuridad. Solo necesita ser encendida. Extendió sus brazos, y lo vi abrazar a toda la humanidad, sin exclusiones, sin prejuicios. Ama a todos, incluso a quienes se han hundido en la oscuridad. Esos brazos siempre están abiertos. Pero nadie está obligado a entrar. Me eché a llorar. No pude contenerlo. Sentí un amor tan inmenso que no había palabras para expresarlo. Quería quedarme para siempre. No quería volver al mundo, un lugar lleno de discusiones, dudas y sufrimiento. Pero conozco la misión que me han encomendado. No puedo guardarme esta verdad. Debo regresar. Lo miro y susurro suavemente, ¿cómo puedo tener la fuerza para vivir de nuevo en la tierra después de haber visto el cielo? Él puso su mano sobre mi corazón. Ángela, soy yo quien te fortalece, no por la emoción ni por el recuerdo, sino por mi presencia viva en ti. Permanece en mi día a día y tendrás todo lo que necesitas. Sentí una suave luz que se extendía por todo mi cuerpo. Él puso su mano sobre mi frente. Vayan, dijo, y recuerden, yo estoy siempre con ustedes. Veo como la luz a mi alrededor empieza a girar como un suave torbellino. Siento mi cuerpo como si cayera, pero sin impacto. Veo el cielo disolverse en jirones de niebla. Observo visiones transformarse en luz brillante, en recuerdos que no son para nada tenues, sino que parecen grabados en lo más profundo de mi alma. En ese último instante, miro hacia atrás, y él sigue ahí. Sigue observándome. Sigue sonriendo. Sigue extendiéndome la mano. Desperté en la penumbra de la habitación del hospital. No era la luz cegadora del cielo, sino las pálidas luces fluorescentes blancas que colgaban del techo. Tenía los ojos llorosos. No sabía si era por la emoción o una respuesta biológica. Lo primero que oí fue el pitido constante del monitor y una voz sollozante mezclada con alguien que gritaba mi nombre. ¿Ángela? ¿Ángela? Mamá despertó. ¿Me oyes? Soy yo. Esta es Emily.
¿Mi hija? Su rostro parece sonrojado, una mezcla de alegría y sorpresa. Veo a mi esposo Mark agarrándome la mano, intentando contener las lágrimas. Mientras mi hermana, que normalmente se mantiene tan tranquila como una estatua, ahora tiembla. Toda la habitación parece estallar en una tormenta de emociones. Intento abrir la boca. Tengo los labios secos y la garganta áspera. ¿Estoy vivo todavía? Esa pregunta solo me pasó por la mente, pero no pude expresarla en voz alta. Aunque no me hacía falta. La mirada en mis ojos y el agarre de Mark en mi mano fueron respuesta suficiente para ambos. Me duele todo el cuerpo, como si me hubiera atropellado un camión. Cada respiración es como si me clavaran agujas en el costado. Sin embargo, mi mente está extrañamente en paz. Ni rastro de pánico. Ninguna confusión. Ninguna preocupación. Al contrario, todo se siente increíblemente claro, como si una luz interior brillara hacia afuera. Una claridad que nunca antes había experimentado. Todo en mí se siente renovado. Y fue entonces cuando me di cuenta. No estoy simplemente vivo de nuevo. He renacido. En los días siguientes estuve en la cama del hospital, recibiendo cuidados especiales y siendo monitoreado de cerca. El médico dijo que había cruzado milagrosamente el umbral de la muerte. Mi corazón se había detenido durante varios minutos, tiempo suficiente para que la gente casi se diera por vencida. Pero para mí, ese momento en el que mi corazón se detuvo no fue el final. Fue el comienzo de algo completamente nuevo. No se lo conté a nadie de inmediato, no por miedo, sino porque necesitaba tiempo. Necesitaba escucharme. Necesitaba escribirlo, no para aferrarme a ello, sino para asegurarme de no olvidarlo. Así que pedí un cuaderno en blanco. Todavía me temblaban las manos, pero cada letra que escribía parecía prenderle fuego. Al principio escribía solo para mí. Porque sabía que si no lo capturaba, los detalles, esas cosas pequeñas pero profundas, podrían desvanecerse en el torbellino de la vida diaria. Pero cuando llegué a la tercera visión, mis manos temblaron. No por cansancio, sino por algo que me agitaba, algo que no venía de mí, sino de fuera. Sentí un impulso diferente a cualquier pensamiento o emoción común y corriente. Fue como un susurro, suave pero poderoso, resonando en mi corazón. Ángela, comparte. No todos lo creerán. Pero hay quienes necesitan escuchar. Están esperando tu voz. Dejé el bolígrafo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Obedeceré, respondí en silencio. Aunque no sabía por dónde empezar, daría un paso adelante. Unas semanas después de salir del hospital, el mundo exterior parecía no haber cambiado. La gente todavía tocaba la bocina fuerte en las calles. Todavía navegan en sus teléfonos en las cafeterías. Todavía se debate en la televisión sobre asuntos fugaces. Pero dentro de mí todo había cambiado. Ya no podía ver la vida de la misma manera. Cada persona con la que me encontré, desde el repartidor hasta la enfermera, desde el vendedor del mercado hasta el niño que jugaba en el parque, me hizo doler el corazón. Porque yo sabía, ellos no sabían lo que venía. Ellos no sabían cuán profundamente los ama Dios. Comencé a compartir un poco con Mark y Emily. Al principio, solo me escuchaban porque me querían. Pensaban que había sufrido una crisis nerviosa. Pero cuando hablé de cosas específicas, las palabras de Jesús que nunca había conocido antes, Mark se quedó en silencio. En cuanto a Emily, que se había alejado de la fe en la universidad, sollozó y me abrazó fuertemente. Sé que tengo que hacer mucho más. Mi renacimiento no es un milagro privado. Es el comienzo de una misión. Ya no soy la antigua Ángela. No es la esposa de modales suaves. No es la ama de casa silenciosa y devota. Soy testigo. Una persona traída nuevamente para testificar. Una persona que lleva una promesa y una advertencia. Mi vida ha cambiado. Ya no gira en torno a cosas que antes consideraba importantes, el trabajo, las actividades formales de la iglesia, las redes sociales o las preocupaciones cotidianas. En cambio, me despierto más temprano, paso un tiempo tranquilo en oración y leyendo la palabra de Dios. Estoy aprendiendo a escuchar al Espíritu Santo en lugar del ruido de las noticias o las predicciones de las redes sociales. Dedico tiempo de calidad a mi familia,
no solo estando a su lado, sino estando verdaderamente presente con ellos. Le enseño a Emily cómo escuchar la voz de Dios a través de cosas sencillas. Mark y yo estamos redescubriendo lo que significa orar juntos como marido y mujer. Estamos empezando a vivir más lentamente, pero más profundamente. También comencé un pequeño grupo en casa. No lo promocioné ampliamente. No convoqué a una multitud. Solo unas pocas personas, personas que quieren buscar, que quieren aprender, que quieren prepararse espiritualmente. No almacenando alimentos ni comprando linternas, sino limpiando sus corazones, fortaleciendo su fe y renovando su amor por el Salvador. Algunas noches me siento y miro el cielo, el mismo lugar donde una vez tuvo lugar la visión. Y susurro, sigo compartiendo, Señor. Aunque algunos crean y otros se burlen, obedeceré. Por favor, sigue usándome, si eso glorifica tu nombre. 3 días oscuros. Quizás hayas oído hablar de ellos, descritos de muchas maneras diferentes, como un castigo, como un apocalipsis, como una oscuridad ineludible. Pero Dios me mostró. No es solo una prueba. Es una prueba de fe. Y una oportunidad para que la luz de Dios brille más que nunca. No todo el mundo estará preparado. No todo el mundo escuchará. Pero si has leído hasta aquí, creo que Dios está llamando a tu corazón. No te prepares con pánico. Prepárate con amor. Prepárate con fe. Que su palabra sea una lámpara a tus pies. Vivir en obediencia, no por miedo, sino porque crees que Él es digno de tu absoluta confianza. No te concentres en la oscuridad. Concentrarse en la luz. No busques al enemigo. Aférrate firmemente al Salvador. Si lo que comparto resuena en tu corazón, escribe amén debajo. No por mí, sino por ti. Como una declaración. Un compromiso. Yo elijo la luz. Yo elijo a Jesús. ¿Elijo confiar? Yo, Angela, no soy teóloga. No es un profeta. Y ciertamente no es una persona perfecta. Solo soy una mujer. Una mujer que ha caído. Tanto física como espiritualmente. Y ha sido levantado por Jesús. Desempolvado. Curado. Y mostró lo que nadie más ha visto. Para que yo pueda volver y compartirlo. Si has leído hasta aquí, quiero darte las gracias. No solo por tu paciencia, sino por tener un corazón que busca. No estás aquí por casualidad. Creo que el Espíritu Santo te ha guiado a esta historia. Y si una parte de ti siente que tu corazón tiembla, tus ojos se llenan de lágrimas, algo profundo dentro de ti está despertando. Entonces, por favor, no te quedes callado. Responde a ese llamado. Te invito ahora mismo a inclinar tu cabeza y orar conmigo. Señor Jesús. Ya no quiero vivir en la oscuridad de este mundo. No quiero dejarme llevar por el miedo, el caos o la duda. Quiero que tu luz ilumine mi vida. Por favor, perdona las veces que te he descuidado. Perdona las veces que perseguí la curiosidad en lugar de la verdad. Hoy elijo confiar en tu nombre. El nombre sobre todos los nombres. Yo elijo escuchar al Espíritu Santo. Vivir en obediencia. Y prepararse sin pánico. Pero con amor y fe. Por favor, protégeme. Mi familia. Y mi comunidad. En los próximos días. Te pertenezco ahora y para siempre. En el nombre de Jesucristo, amén. Si acabas de hacer esta oración, escribe amén a continuación como muestra de fe. Y si no estás listo, no hay problema. Sigue buscando. Dios nunca obliga a nadie. Él espera pacientemente, tal como me esperó a mí. Esta puede ser la última palabra de mi testimonio. Pero podría ser la primera página de tu viaje. No leas hasta el final y lo cierres como una novela. Deja que esta historia viva dentro de ti. Moverse a través de ti. Y despertarte. No para que habitéis en el temor, sino que andéis en la luz. No tengo todas las respuestas. Pero esto lo sé. Jesús sigue llamando a sus hijos a regresar. Él todavía nos está enseñando a prepararnos. No solo por los 3 días de oscuridad, pero por un día eterno.
Donde la luz nunca se apaga. Si esta historia te conmueve, por favor, compártelo con otros. No por la fama, pero para salvar un alma. Quizás seas solo una persona. La persona adecuada en el momento adecuado. Y tú podrías ser el puente. Compartir. Orar. Preparar. Cree. Porque la luz todavía vence a la oscuridad. Y Jesús está quieto.